Buen día, hermanitos, gusto de saludarlos, bienvenidos nuevamente a este su espacio donde el Señor nos permite compartir todos los días el Santo Evangelio. Esta palabra que nos ayuda a caminar y a caminar juntos, ayudándonos unos a otros. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, del capítulo 18 y versículos 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, esta palabra es preciosa, este pasaje lo conocemos muchos, ¿verdad? Nos lo han mencionado, lo hemos leído, hemos escuchado muchas veces de esto. Entonces hoy vamos a hacer varias reflexiones con esto. En primer lugar, nos dice que iba pasando Jesús, entre mucha gente iba pasando. Y un ciego preguntó, porque San Lucas ahí sí nos detalla muy bien cómo le explicaron al ciego quién iba ahí y qué era lo que estaba pasando, porque él escuchaba el tumulto, ¿verdad?, de toda la gente. Y le explicaron que era Jesús y que iba pasando. Ahí en primer lugar nos muestra la fe. En primer lugar, la fe. Muchas veces nosotros escuchamos de Jesús, nos hablan de Jesús, leemos el Evangelio, leemos la palabra de Dios, ahí estamos escuchando de Jesús, pero muchas veces nos falta fe, creer en Jesús, creerle a Él y creerle en lo que nos está diciendo. Y entonces este ciego mostró fe, tuvo fe en que Jesús iba pasando por ahí, porque él ya había escuchado que había una persona que andaba predicando y que hacía muchos milagros. Cuando le dijeron que era Jesús el Nazareno, él se despertó, reavivó la fe y dijo: «Yo quiero verlo, pero no con el sentido de la vista, ¿verdad?, sino que verlo con el corazón», porque él era un ciego, y empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Pero cuando él empezó a gritar, unos lo callaban. Y eso nos pasa también a nosotros. Nos falta fe cuando escuchamos de Jesús. Y luego viene el mundo y nos quiere absorber. El mundo nos quiere callar. El mundo quiere que nos alejemos de seguir a Jesús y de escuchar las otras voces que muchas veces no nos lleva al camino verdadero, o muchas veces supuestamente nos da una felicidad que no es la verdadera, y nos quieren callar. Cuando nosotros hablamos de que vamos a una comunidad, de que vamos a misa, hablamos de la palabra de Dios, nos callan y nos hacen a un lado y se alejan de nosotros, o nos quieren envolver con otras cosas, porque no quieren que nosotros conozcamos a Jesús. Y había gente así, iba en el tumulto, iban tal vez acompañando a Jesús, pero no iban con fe. Y entonces por eso es de que ellos callaban a este ciego. Pero él, con esa fe que se avivó al pasar Jesús, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Luego Jesús pidió que se lo llevaran. Cuando se lo llevaron, hizo una pregunta muy importante, y esa pregunta nos la hace todos los días a nosotros Jesús. Nos la hace a través de nuestra oración, nos la hace a través de cuando leemos la palabra del Señor, nos la hace a través cuando escuchamos una prédica, nos la hace a través cuando escuchamos una alabanza, nos la hace otra vez cada vez que nosotros tenemos alguna prueba en nuestra vida. ¿Qué quieres que haga por ti?
Todos los días Jesús nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y tú le contestas, le dices sinceramente lo que hay en tu corazón. Te arrodillas ante Él a hacer oración y decirle todo lo que pasa en tu vida. Lees la palabra, la meditas y le preguntas a Jesús en esa palabra que tú estás leyendo o escuchando. Y Él siempre te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice, quiero ver. Muchas veces nosotros le decimos a Jesús qué tenemos, qué queremos, pero lo que menos le decimos es que nos quite esa ceguera, una ceguera física o una ceguera espiritual, que nos quite todo eso que no nos deja ver verdaderamente el rostro de Dios, que no nos deja ver verdaderamente ni escuchar su palabra. ¿Qué quiere Jesús de mí? Porque Él me pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga yo por ti? Pero nosotros seremos capaces de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que haga yo por ti cuando escucho su palabra? ¿Qué quiere Jesús que yo deje de mi vida que no me deja acercarme a Él? Para que Él me quite esa venda, para que me quite toda la ceguera que yo tengo. Es el pecado. Y por eso Él le dice a Él, tus pecados, ¿verdad? Aquí le dice en la palabra que sus pecados le son perdonados, ¿verdad? Porque le dice, recobra la vista, tu fe te ha curado. La fe le ha curado porque le han sido perdonados sus pecados por la fe que él tenía. Y por consecuencia, su ceguera se quitó. Su ceguera, él fue curado. Aquí nos habla de una ceguera física, pero no es específicamente una ceguera física, es una ceguera espiritual, que es el pecado el que nos aleja de Dios. Y muchas veces por eso no le podemos contestar. Y la última parte donde nos dice que vino y se fue, pero no se fue a otro lado, ni regresó a su casa. ¿Qué hizo? Lo siguió. Siguió a Jesús. Cuando nosotros recibimos algo de Jesús, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor y Él nos contesta, Él nos da esa bendición que nosotros pedimos, muchas veces regresamos a la vida anterior, porque ya conseguimos de Jesús lo que queríamos. Pero esa no es la actitud de un buen cristiano. ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos que recibir con amor lo que el Señor nos manda y tenemos que seguirlo en agradecimiento por lo que ha hecho en nuestras vidas. Seguir el caminar de Jesús, seguir al Maestro, seguir sus enseñanzas para que algún día llegar a ser como Él, como ese varón perfecto, dice la palabra. Pero también aquí nos confronta en nuestras actitudes, ¿verdad? Porque nos dice que nosotros recobramos la luz cuando nos acercamos a Jesús. A través de su palabra, a través de la oración, a través de esa palabra que escuchamos a menudo, todos los días nos acercamos a Jesús y nos quita esa ceguera. Pero nosotros también podemos preguntarnos, ¿somos de los que ayudan a que alguien se entere de que está pasando Jesús? ¿Será que nosotros también, lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos recibido de Jesús, también lo llevamos a personas que no lo conocen o que lo necesitan? ¿Será que nosotros también invitamos y llamamos a personas que están padeciendo, que no lo conocen, que están sufriendo, a que vayan también con Él, a que vivan lo que estamos viviendo nosotros o lo que hemos vivido y lo que hemos recibido? También nosotros, o más bien de los que no queremos oír los gritos de los que buscan la luz. O somos aquellos que nosotros nos acercamos a Jesús porque tenemos una necesidad, pero cuando la recibimos, nos vamos, otra vez nos alejamos de Él y no queremos que otros lo escuchen. Que nosotros seamos como este pueblo que lo callaba. ¿De cuál de los dos lados estamos nosotros? ¿De los que compartimos la gracia de Dios o de los que alejamos con nuestro testimonio? Porque nuestro testimonio es el que habla. Si yo he conocido a Jesús y he recibido bendiciones de Él, lo tengo que seguir y tengo que dar testimonio con mi vida de que yo he conocido y he recibido esas gracias del Señor.
Entonces, hagamos una pequeña oración con esto, porque esta palabra del Señor es tan bonita, tan importante, en la que nos invita el Señor a que nosotros le digamos qué necesitamos en nuestro corazón, que nos quiten esas vendas de los ojos y que no le hagamos caso al mundo. Haz, Señor, que tu amor despierte nuestra fe, curando nuestra ceguera para poder verlo todo con los ojos nuevos de la fe. Según los criterios de Jesús, así lo seguiremos, impulsados por la fuerza del Espíritu Santo. También, como comunidad, somos comunidad que descubre el rostro de Dios en medio de tanta oscuridad. Permitimos al Señor ser constructor de nuestra historia personal y comunitaria hacia una vida plena. Somos capaces nosotros de seguir a Jesús y cambiar nuestra vida y hacerlo el Señor de nuestra vida. Hagamos esta pequeña oración todos juntos, mis hermanos, pidiéndole al Señor que nos deje ver, que nos quite esa ceguera que nos impide verlo a Él, que nos impide sentirlo a Él, que nos impide recibir ese amor que Él nos está ofreciendo. Cuando me vea encerrado en mis cosas, sin querer salir, Jesús, ten compasión de mí. Cuando me obstine en mi pecado, sin querer cambiar, Jesús, ten compasión de mí. Cuando justifique mi falta de compromiso en la vida diaria, Jesús, ten compasión de mí. Sí, Señor, devuélveme la vista y ten compasión de mí. Amén. Pidámosle al Señor que se compadezca de nosotros y nosotros con ese corazón abierto, dado completamente para que Jesús entre en nosotros y manifieste su amor y su perdón y nos podamos acercar a Él y todas esas vendas sean sanadas y sean quitadas y tengamos esa vista, esa nueva mirada de fe y de amor hacia Jesús. Muchísimas gracias, mis hermanitos, que pasen un feliz día y que Dios los bendiga. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.